Buenas noches, mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, a todos aquellos que nos están siguiendo por nuestra página Facebook Live y más tarde también por la página de YouTube. Todos ustedes, familiares y amigos que nos siguen de esta parroquia de Cristo Rey, y también a todos aquellos que son seguidores nuestros, para que el Señor les bendiga en este día rico y abundantemente. Esperamos en el Señor que les siga llenando de su amor y de su paz. En medio de tantas situaciones difíciles, siempre confiamos en Él, porque esperamos de Él siempre lo mejor. Dios nunca nos abandona. Yo quiero que eso siempre esté en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy es lunes, día 3 de agosto, en el cual tenemos la reflexión bíblica que quiero compartir con todos ustedes, para que el Señor nos fortalezca, porque la palabra de Dios fortalece, nos da esperanza. Así que vamos a animarnos en el nombre de Jesucristo, sabiendo que Él siempre está de nuestro lado. Hoy la iglesia recuerda a Santa Lidia y nosotros vamos a tomar la palabra de Dios que hoy nos está hablando. Está indicado en el profeta Jeremías, nos habla hoy, a través del capítulo 28, los versículos del 1 al 17. Repito, Jeremías capítulo 28, los versículos del 1 al 17. Vamos a escuchar la palabra y luego la comentamos un poco con ustedes. Era el principio del reinado de Sedecías, rey de Judá. El mes quinto del 4º año, el profeta Ananías, que era de Gabaón, se dirigió a mí delante de los sacerdotes y de toda la gente, mientras estaba en la casa de Yahvé. Me dijo: así habla Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. He quebrado el yugo que les impuso el rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré devolver a este lugar todos los objetos de la casa de Yahvé. Haré también regresar a Jeconías, rey de Judá, y a todos los cautivos de Judá que fueron desterrados a Babilonia. Pues yo quebraré el yugo del rey de Babilonia, palabra de Yahvé. Entonces Jeremías respondió a Ananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo: amén. Haga Yahvé que se cumplan tus palabras y que devuelvan todos los objetos de la casa de Yahvé y a todos los cautivos. Pero fíjate bien en lo que te voy a decir delante de todos. Los profetas que nos han precedido desde hace mucho tiempo predijeron a muchos países y a grandes naciones guerra, hambre y peste. Por eso, un profeta que anuncia la paz no será reconocido como verdadero profeta mandado por Yahvé mientras no se realice lo que él anunció. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que el profeta Jeremías llevaba sobre el cuello y lo rompió. Luego dijo a la gente: esto les dice Yahvé: dentro de 2 años romperé el yugo que Nabucodonosor impuso a todos los países. Y el profeta Jeremías se marchó. Pero después Yahvé dirigió a Jeremías su palabra: anda a decir a Ananías: has roto yugos de madera, en vez de ellos habrá yugos de hierro. Porque así habla Yahvé: yo pongo un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que los sirvan. A todos los he entregado a Nabucodonosor, hasta los animales del campo. Después Jeremías dijo a Ananías: escúchame tú, Yahvé no te ha enviado y tú has engañado a este pueblo dándole una falsa seguridad. Por eso así habla Yahvé: yo te echo de la superficie de la tierra, y en el presente año vas a morir por haber incitado a la rebelión contra Yahvé. Y a los 2 meses de aquel mismo año murió Ananías. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos y mis hermanas, en el tiempo del profeta Jeremías, la gente se había apartado de Dios. Y ya seguimos en la lectura bíblica de cada día cómo Dios a Jeremías le pedía que hiciera ciertos signos y símbolos que el pueblo pudiera entender para el mensaje. Y Dios se valió de la cultura del momento, ¿verdad? Para que el pueblo no tuviera excusa que no comprendía, que todo estaba muy claro. Y lo primero que Dios le manda al profeta Jeremías, aquella vez le dice, cómprate un cinturón de lino y te lo ciñe a la cintura. Y luego le mandó a que fuera al río ese cinturón y lo pusiera dentro del agua por varios días. Y cuando lo volvió a buscar, Dios le dice, búscalo, estaba podrido. Y Dios le dijo, mira Jeremías, esto es el pueblo. El pueblo es que así como este cinturón que ya no vale nada porque se pudrió, así también el pueblo se ha podrido, porque se ha ido tras los ídolos, se ha apartado de mí. Y yo no quiero que ellos se pierdan. Le puso este mensaje. Luego le puso otro mensaje con el profeta Jeremías. Le dice, Jeremías, vete a la casa del alfarero y chequea lo que hace el alfarero. Y Jeremías fue y vio lo que hacía el alfarero. ¿Qué hacía el alfarero? Construir utensilios de barro. Eso hacía el alfarero. Y cuando veía que el utensilio no salía bien, los desbarataba y los volvía a reconstruir. Y les salía perfecto. Y Dios le dice al profeta, mira esto, Jeremías. El alfarero hace eso con el barro y yo no puedo hacer lo mismo con mi pueblo. Cuando Dios es el alfarero y nosotros somos el barro que Él moldea, que Él va haciendo para que nosotros seamos imagen y semejanza de Él. Pero nuestra rebeldía hace que nos apartemos de Él. Hoy la palabra nos habla sobre el yugo. Dios le pide al profeta Jeremías que se pusiera un yugo en el cuello. Nosotros estamos hablando del capítulo 28. En el capítulo 27 Dios le dice, ponte un yugo. Ese yugo para que vea lo que le esperaba al pueblo por apartarse, por seguir los ídolos de la época. Y Jeremías andaba con su yugo. Y hoy la lectura que escuchamos es que Ananías, que es un profeta que no está profetizando en el nombre del Señor, cuando Jeremías está con su yugo, le dice a Ananías que delante de todos los sacerdotes allí presentes, delante de tal pueblo, le dice, mira Jeremías, dice el Señor, Yahvé Sebaot, que en 2 años ya no habrá yugo, que Dios va a romper el yugo que está produciendo el rey Nabucodonosor al tener esclavizados a los pueblos, a diferentes pueblos que lo había llevado. Dice, y los vasos sagrados que se llevó de Jerusalén van a retornar, y los que se fueron cautivos van a retornar también. Y cuando Jeremías oye eso, dice, amén, amén, que se cumpla lo que tú estás diciendo, que Dios haga eso. Pero cuando Jeremías le advierte y le dice, pero oye lo que te voy a decir, que es importante, y eso tenemos que verlo. Dice, los profetas anteriores profetizaron peste, guerra, desesperación. O sea que si tú prometes que va a haber paz, tiene que demostrarse, porque de lo contrario no será un profeta verdadero, será un profeta falso. Porque el profeta lo que anuncia se cumple. Allí está la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. Y cuando Jeremías se va, Dios le dice, mira, devuélvete y dile a él que él rompió un yugo de madera, pero yo voy a poner un yugo de hierro, y ese yugo de hierro va a permanecer hasta que yo diga, y Nabucodonosor se le van a someter las naciones, incluyendo los animales, hasta que yo decida que eso se rompa. Y él mismo va a perecer. Y efectivamente, Jeremías se devolvió y le dijo, mira, tú profetizaste mal delante de la gente. Dios no te mandó a ti a decir eso. Eso lo estás diciendo tú. Y por tal motivo, dice el Señor, que vas a morir, vas a ser echado de la superficie de la tierra. A los 2 meses murió Ananías. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, ser profeta del Señor
No es que uno se lo pone uno mismo y dice, yo soy profeta. Dios te elige y Dios te da el mensaje para el pueblo. Porque el pueblo es de Dios, no es del profeta. El profeta simplemente es un enviado de Dios precisamente para que le indique el camino de salvación. Porque Dios lo que quiere es la salvación de su pueblo. Pero no para que el profeta quiera decir lo que le venga en gana. Y mucho menos desviar al pueblo por el camino que no es correcto. Que ese es el pecado que tuvo Ananías. Que se puso a decir que Dios lo había dicho y entonces se puso a decir y le quitó el yugo a Jeremías y lo rompió. Dice, así también Dios va a romper el yugo de Nabucodonosor. Y esto dice el Señor, cuando era mentira. Dios no había dicho nada de eso. Mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, vivimos un tiempo donde surgen muchos falsos profetas que quieren hablar por su cuenta. Encontramos radio, televisión, prensa, hay gente que adivina, hay gente que tiene horóscopo, hay muchos falsos profetas diciendo tantas cosas y muchas veces gente le sigue y se olvidan que solamente hay un Dios verdadero. Por eso abramos hoy los oídos, el entendimiento, tengamos discernimiento. No todo el que diga Señor, Señor es el que va a entrar al reino. No todo el que diga que se llame cristiano es cristiano. No todo el que venga profetizando es profeta. Por eso Jeremías le dice, tú estás engañando al pueblo. Eso no fue lo que Dios te pidió, ni te dijo. Por lo tanto, vas a morir. Y a los 2 meses se cumplió. Porque Jeremías era un profeta verdadero. Se lo profetizó y se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Yo quiero decirte a ti en este día también, Dios está contigo. Dios está contigo. Muchas veces oímos cosas que no son la verdadera. Pero vamos a confiar en el Señor. Porque hay momentos que la palabra de Dios viene dura. Pero es la palabra de Dios. Jeremías le dijo, nosotros vamos a estar subyugados a Nabucodonosor. Y así ocurrió. Le dolía porque uno quiere tener la libertad. El pueblo de Israel que no quería oír que estaban esclavizados con Nabucodonosor. Pero esa fue la realidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios completamente. Estaba en el pecado. Y por lo tanto, la paga del pecado trae la muerte, como diría San Pablo. Al estar apartado de Dios, esa fue la consecuencia. Y por eso fue que Dios le dijo, Nabucodonosor es un instrumento mío que va a purificar al pueblo. Y por mucho que Ananías quiso venir con eso, no se cumplió porque no era la voluntad de Dios. Yo quiero decirte entonces, estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo del amor, del perdón, de la misericordia. Jesucristo muere en la cruz. Aquí tenemos su imagen. Jesús que muere en la cruz por tus pecados y mis pecados. ¿Para qué? Para que tengamos la vida de verdad. Entonces yo quiero animarte en este día. Jesús quiere que nosotros volvamos a Él. Para que ese yugo que hoy es el pecado, que nos esclaviza, se rompa, que se rompan las cadenas, que se rompan las injusticias, que venga el amor, la paz, la comprensión, la unidad, porque eso es lo que Jesucristo quiere. Pero tenemos que trabajarlo nosotros. No es sentarnos y dejar la cosa a lo que venga, no. Es pedirle al Señor que nos dé su Santo Espíritu, que nos fortalezca para poder entonces echar hacia adelante, confiando en Él, porque en Él está la salvación. Yo quiero animarlo a todos ustedes. Quiero animarlos. Porque el único que rompe el yugo, que rompe las cadenas, es Jesucristo. Ahora, eso sí, también Él nos dice claramente, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Tenemos que volver a Él en este tiempo de tanta dificultad. Mira, mi hermano en Jesucristo, cuántas enfermedades, gente sufriendo, cuánta angustia, cuánto dolor. Hoy el Señor nos invita a volver a Él, a escucharle a Él. Hay muchas voces que están hablando. Este mundo tiene muchas voces, muchos mensajes. Pero vamos a escuchar a Jesucristo, porque Él es la salvación nuestra. Vamos a animarnos, vamos a confiar en Él. Tengamos esperanza, que sabemos que vamos a triunfar. Y por eso, como yo le digo siempre, es verdad que como seres humanos que somos, tenemos muchas veces deficiencias. Hay momentos de tribulación, hay momentos de enfermedad, hay momentos de tristeza, hay momentos de angustia, hay momentos de infelicidad. Pero al mismo tiempo,
Jesucristo está con nosotros. Jesucristo no nos deja. Él nos va a empujar, nos lleva de la mano. Vamos a confiar. Fíjate que no te digo que no haya dificultad. Hay dificultad, hay problemas. Pero también vamos a triunfar en el nombre de Jesús. Pero tenemos que confiar en Él, ponernos en sus manos, poner nuestros corazones en Él, porque Él no nos defrauda. Él es nuestro Señor y Salvador. Y por eso quiero animarles a ustedes, como bien hoy nos dice también el Salmo responsorial. El Salmo 118 dice: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Qué bello esto. Qué buen mensaje. Pedir al Señor que nos instruya, que nos enseñe, que nos encamine en sus leyes. No en las leyes de este mundo, no en mis leyes, sino en las leyes de Él. Porque sus leyes nos traen paz. Sus leyes nos rescatan, nos levantan. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Pero tenemos que pedirlo porque realmente nosotros tenemos que reconocer que no somos los que traemos la salvación. Es Jesucristo. Por lo tanto, el quien nos perdona, quien nos salva es el Señor. Tenemos que pedirle a Él que nos instruya, que nos ayude en sus leyes. No en la mía, no en la tuya, en sus leyes, en la de Él. Porque sus leyes, que son sus mandamientos, es la salvación para nosotros. Porque tiene que instruirnos. Y para que nos instruya, entonces Él es maestro. Y si Él es maestro, tú y yo somos discípulos. Y el discípulo se deja conducir por el maestro. Se deja instruir por el maestro. Entonces, así obtenemos la salvación. Yo quiero que esto es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Que nosotros le decimos: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Quiere decir que yo voy a pedirle a Él que me lleve de la mano, que me instruya para yo comer y digerir sus leyes, para que sean parte de mi vida. Vamos entonces a poner de nuestra parte. Vamos a pedirle a Él que nos dé espíritu de conversión, para que podamos caminar en sus leyes, caminar en su amor. ¿Ven? Así que ánimo, hermanito, ánimo, hermanita. Dios está con nosotros. Vamos a ver el Evangelio de hoy. El Evangelio nos habla a nosotros en el capítulo 14 de San Mateo, el versículo del 13 al 21. Dice así: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Y Jesús les replicó: no hace falta que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio lo meditamos en el día de ayer, domingo. Fue el evangelio de multiplicación de los panes y los peces. Pero también hoy lunes, pues lo tenemos en la liturgia. Yo quiero entonces compartir, porque siempre la palabra es nueva. Siempre nueva. La palabra dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Siempre nueva. Y siempre nos trae un mensaje de esperanza para todos. Y eso yo quiero compartirlo con ustedes. Primeramente, Jesús, que se retira a un lugar solitario.
después que se enteró de la muerte de Juan el Bautista. El primer punto es pensar que tenemos que sacar momento para uno meditar, hacer un poquito de silencio interior, porque en la sociedad donde vivimos siempre hay un bullicio, o el televisor, o el teléfono celular, o en la computadora, o en la televisión, siempre alguien te habla, estamos siempre en un bullicio. Y Jesús se retira a un sitio solitario. ¿Para qué? Para la oración, para meditar con Papá Dios. Como cristianos, estamos llamados a sacar tiempo de oración. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En este tiempo de pandemia, te invito a la oración. A la oración, mi hermano, mi hermana. Al mediodía, todos los días, al mediodía, yo invito a que hagamos el Ángelus, pidiéndole a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros. Ella es intercesora por excelencia. Entonces yo estoy haciendo una invitación para que nosotros todos le oremos al Señor. Tú que estás en tu hogar, el que está siguiendo Facebook Live, el que me sigue también por YouTube, oremos, vamos a orar. Jesús se retiró a orar. Y es un momento que necesitamos de la oración, que la oración tiene poder, pero tenemos que orar para que el Señor interceda por nosotros, para que desaparezca esta pandemia en medio de nosotros, que podamos resurgir de nuevo con una fe más fuerte, porque la fe se mantiene fuerte. Podremos tener circunstancias de andar con un tapaboca, una mascarilla, pero la fe se mantiene fuerte, porque confiamos en el Señor y vamos a triunfar en su santo nombre. Amén. O sea, vamos a tener eso muy en cuenta. Hay que orar a tiempo y a destiempo. El Señor nos invita a eso. Entonces él se retiró a un sitio a orar. Pero la gente se enteró que él fue a ese lugar. Y por tierra, se fue una barca, por tierra ellos se aparecieron allá. Y cuando él lo ve, se compadeció de ellos. Porque Jesús es compasivo. Jesús es misericordioso. Se compadeció de ellos. Como se compadece de ti y de mí en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en nuestras enfermedades. Él se compadece. ¿Y qué hizo? Curó, sanó a los enfermos. Jesús es sanador. Jesús viene a sanarnos, a sanar la familia, a sanar nuestro vecindario. Pero tenemos que acudir a Él. Tenemos que pedirle a Él. Como dice el Salmo, instrúyeme, Señor, en tus leyes. El Señor quiere sanarte, quiere sanarnos. Y eso fue lo que hizo. Se compadeció. Jesús es compasivo. Compasión. Recuérdate que compasión es pasión con. Si tú estás sufriendo, sufrir contigo en la misma dimensión que tú sufres, eso es compasión, que no es lástima, que no es pena, que no es tenerte qué sé yo, no. Compasión es contigo, hombro con hombro, en la misma circunstancia, me echar hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Eso es compasión. Jesús se compadeció y por eso los sanó. Pero también se da cuenta que esa gente no ha comido, tienen hambre. ¿Y qué hace? Le dice, cuando los discípulos le dicen, Señor, mira, ya es un poquito tarde, despídelo para que vayan a buscar comida porque por aquí no hay nada, para que vayan a comer. No han comido. ¿Sabes lo que dice Jesús? No hace falta que se vayan, no hace falta. Denle ustedes de comer, denle. Pero Señor, no tenemos, nada más que aquí 5 panes y 2 pescados, tráiganmelo, no importa, tráiganmelo. Y sienten a la gente. ¿Y qué hace Jesús? Lo maravilloso. Mira, en el trasfondo la Eucaristía, la misa, que es el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué hace Jesús? Que toma los 5 panes, pronunció la bendición, o sea, dio gracias por los 5 panes a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos para que lo repartieran a la gente. Esa es la misa, que es lo que el sacerdote dice cuando consagra. Tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Lo que hizo Jesucristo constantemente es la Eucaristía. Toda la vida de Jesús concluye en la Eucaristía. Por eso, todo su plan salvífico se resume Jesús Eucaristía. Por eso se quedó. Recuerda que los discípulos de Maús, cuando lo quisieron reconocer, se quedó en el pan. Jesús se conoce en la fracción del pan. Y por eso Él le da el pan en ese momento a aquellas personas. Comieron todos. Ellos eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y se saciaron todos. Y sobró. Porque cuando el Señor da para que sobre. Porque así es de generoso. Así es el Señor. Da para que sobre. Y hoy el Señor quiere también multiplicar los panes en nuestras vidas.
Primeramente yo te invito a ser agradecido y agradecida con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Qué hizo Jesús con 5 panes? Muy bueno, dar gracias. Dar gracias. Hay que dar gracias a Dios. Que tú tengas un pan o 2 panes. Gracias, Señor. No importa. Gracias, Señor. Porque a veces decimos, pero que de poquito. Para Dios lo poquito se hace mucho. Que hay que confiar en Dios. Jesús dio gracias y nos enseña a ser agradecidos con Dios. Especialmente por la vida que tenemos. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Gracias, Señor, porque yo te puedo ver, te puedo oír, puedo caminar, puedo hablar, puedo mover mis manos, porque soy persona, soy un hijo de Dios. Dale gracias a Dios por todo. Porque a veces creemos que porque yo te veo, todo el mundo ve. Hay gente que es ciega. Entonces, si tú ves, gracias, Señor. Si tú estás caminando, dale gracias a Dios. Hay gente que no puede caminar. Si tú estás en salud, gracias, Señor. No crea que, porque en salud es lo normal. Hay gente que está en un intensivo en este momento. Gracias, Señor. Tú sabes la gente que en este momento con el coronavirus está muriendo, que está con un ventilador en el cuello, y tú estás en tu casa. Bendito sea Dios. Dale gracias a Dios. Entonces Jesucristo le da gracias a Dios. Y esa bendición se multiplica. Comieron todos hasta saciarse, porque el Señor nos sacia. Jesucristo nunca nos deja a medias. Nos sacia, completa su obra, porque es una obra de amor, una obra de salvación. Entonces yo quiero que tú tengas eso claro. ¿Y qué hace Jesús entonces? Que los panes que Él ya dio gracias y lo partió, ¿a quién se lo da? A los discípulos. ¿Para qué? Para que lo repartan a la gente. O sea que hay que compartir con los demás. Comparte tu alegría, comparte tu esperanza, comparte tu amor, comparte lo que el Señor te ha dado. Tú sabes las personas, los hogares que necesitan una sonrisa, que lo escuchen. Esa gente que está en angustia, esa gente que está muchas veces con una depresión. Compartamos lo que el Señor tiene. Por eso lo partió y se lo dio a los discípulos. Si tú te sientes ser un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, comparte lo que el Señor te está dando. Comparte las bendiciones, comparte la esperanza, comparte la alegría, comparte el entusiasmo a tantas personas que están necesitadas para que se levanten en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor hace, que multiplica los panes, pero lo da a los discípulos para que lo compartan. Yo quiero que tú en este día, también este mensaje llegue profundamente a tu vida, para que comparta lo que el Señor te está dando en este momento. Hoy que hay tanta gente que está sufriendo, que se sienten solos, sola, que se sienten angustiadas, que se sienten dejadas, están pasando por un desamor, un desengaño, que se sienten que su vida no tiene sentido. Yo quiero que tú en el nombre de Jesús, que yo en el nombre de Jesús, compartamos el pan de la alegría, el pan de la esperanza, el pan del entusiasmo, el pan del amor, el pan de la justicia, para que esta palabra de Dios se vaya haciendo una realidad en medio de cada uno de nosotros. Anímate, mi hermano, mi hermana en Jesucristo. Anímate en el nombre de Jesús. Vamos a pedir al Señor que nos llene de Espíritu Santo. Señor Dios, en este momento te pido que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, sobre los hogares que están viendo ahora en este momento en Facebook Live y también los que nos siguen por YouTube. Bendice a la familia, bendícenos a todos, Señor. Llena de tu Espíritu y multiplica los panes en medio de nosotros. Llénanos, Señor, con la Eucaristía, Jesús Eucaristía, que se da para que tú y yo le comamos y tengamos vida eterna. Levanta al caído, Señor Jesús. Fortalece al débil. Dale esperanza al desesperanzado. Llévale consuelo al desconsolado, para que puedan seguir hacia adelante en tu santo nombre. Tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de misericordia. Llénanos siempre de esa fortaleza, que nunca desfallezca la esperanza, la fe en medio de nosotros, porque confiamos en ti, y el que confía en ti jamás queda defraudado. Te alabo y te bendigo, mi Dios, en este momento, y te pido tu santa bendición para todos nosotros, que sea la sangre tuya, la sangre de Cristo, que caiga sobre nosotros y nos guarde y nos proteja, y el manto de María Santísima nos arrope a todos y nos proteja de todo mal, especialmente aquellos que están pasando por la enfermedad del coronavirus, para que el Señor les sane con su poder y le levante para la gloria y honra de su santo nombre. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos, en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Que Dios le bendiga.